Las renuncias de los ministros de Información y Medio Ambiente son las primeras salidas del gobierno del Líbano después de la devastadora explosión en Beirut que avivó la ira contra las autoridades. Las protestas continuaron este domingo, mientras que la ONU, Francia y otros países realizaron una conferencia en la que acordaron entregar ayudas, pero pidieron reformas. Tenemos reporte desde la capital libanesa. En América Latina, la región con los niveles de mortalidad más elevados por la pandemia y también la que tiene un mayor número de casos con más de 5,5 millones, hay regiones especialmente vulnerables. Casi el 5% de la población sudamericana son indígenas. Detallamos más su precaria situación en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas. La policía de Belarus arrestó a cientos de personas que protestaban en esta jornada electoral, en la que el mandatario Alexander Lukashenko se encamina a atribuirse una nueva victoria presidencial. Casi 7 millones de bielorrusos fueron llamados a las urnas este domingo. Hola, ¿cómo están? Saludamos con gusto a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Soy Alan Austria, sean bienvenidos. Empezamos en Beirut porque la devastadora explosión del martes ya cobra sus primeras víctimas políticas. La ministra de Información libanesa, Manal Abdel Samad, anunció su dimisión seguida horas después de la del ministro de Medio Ambiente, Damiano Qatar. Se trata de las primeras renuncias de integrantes del gobierno después de la devastadora explosión. Hoy la búsqueda de sobrevivientes bajo los escombros terminó sin sobrevivientes encontrados. Mientras tanto, se realizó la conferencia internacional en la que múltiples mandatarios ofrecieron su apoyo. Aunque acordaron millonarias ayudas, el país deberá comprometerse a realizar ciertas reformas. El informe es de María Clara Calle. Ayudas por más de 298 millones de dólares. Ese fue uno de los principales resultados de la conferencia virtual de este domingo, que lideraron la ONU y Francia para ayudar al Líbano tras la explosión en Beirut. Pero las potencias fueron enfáticas en que la ayuda debe ser directamente para el pueblo. El objetivo de hoy es actuar rápido, de manera eficiente y coordinar nuestra ayuda en terreno para que vaya lo más pronto posible a la población libanesa. Una de las discusiones fue cómo hacer para que las ayudas no sean un cheque en blanco. Algunos países temen que el dinero se pierda en medio de la corrupción que denuncian los manifestantes en Líbano, o están preocupados por una eventual influencia de Irán a través del grupo Hezbollah. Es por eso que, aunque la ayuda humanitaria inmediata no estaría condicionada a una reforma política, los cambios a largo plazo sí dependerían de dichas transformaciones. Tuvimos la oportunidad durante esta reunión de abrir un diálogo sobre las reformas que son esenciales para fortalecer la gobernanza, para asegurar que pueden reformar el sistema financiero y que podemos hacer retroceder la corrupción. Que la corrupción sea un tema clave para la comunidad internacional toma mayor relevancia en medio de las protestas que no paran en Beirut. Y es que precisamente después de que ayer los manifestantes asaltaran las sedes de varios ministerios y se enfrentaran con la policía con un saldo de 250 heridos y un agente fallecido, hoy siguen las protestas en las calles de Beirut con enfrentamientos en los alrededores del Parlamento. Escuchamos a Etel Bonet, nuestra corresponsal allá en la capital libanesa. Por segunda noche consecutiva, la violencia se ha convertido en la protagonista de las protestas. Más de 1 millar de personas han resultado heridas en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en solo 2 noches, lo que pone de manifiesto la ira de los manifestantes. Esta tarde, el primer ministro Hassan Diab ha convocado una reunión de urgencia horas después de que 2 de sus ministros hayan presentado su carta de dimisión y también 7 parlamentarios hayan renunciado a su cargo, lo que hizo pensar que podría haber la dimisión del gobierno. Sin embargo, esta opción no está, de momento, sobre la mesa. Los manifestantes que piden la caída del sistema se han tomado la venganza por su mano y han decidido ocupar los ministerios. Esta noche le ha tocado al Ministerio de Obras Públicas, donde han habido saqueos y también incendios, y precisamente este ministerio es el que se encarga de supervisar el puerto de Beirut, de donde ha salido esta terrible explosión.
Estados Unidos superó los 5 millones de casos de coronavirus, mientras que en América Latina, con más de 5,5 millones de contagios, Brasil es el país más impactado, con más de 3 millones de casos y al menos 100.477 muertes. Le siguen México, Perú, Colombia, que ya rebasó a Chile como el cuarto país latinoamericano más afectado. Y la pandemia amenaza especialmente a las comunidades indígenas en América Latina. Y hoy, cuando se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, sus líderes dicen que no tienen nada que celebrar. Esto a raíz del abandono en el que se encuentran por parte de los gobiernos, que ha sido evidente en estos tiempos de coronavirus. Una parte de la riqueza cultural de América Latina son sus comunidades indígenas, que han logrado conservar sus tradiciones con los cambios tan drásticos que ha vivido el planeta. Pero esa riqueza de la región ha estado marcada por amenazas a líderes indígenas, desplazamientos, asesinatos, abusos y ahora, durante la pandemia del COVID-19, todo ese abandono es aún más notorio con la mala situación en la que se encuentran muchas comunidades. Y por eso hemos dicho que no tenemos nada que celebrar, pero sí exigir derechos en este 9 de agosto. Exigir que se cumplan todos esos derechos, esos 30 años de decir que tenemos derechos. Gran parte de este dolor, de esta emergencia, de este luto, tiene que ver con que las políticas públicas han muerto en esta pandemia. La pandemia ha matado las políticas públicas hacia los pueblos indígenas que quizás nunca existieron. Hasta el inicio de esta semana, el coronavirus había contagiado a casi 35.000 indígenas de más de 200 etnias amazónicas y fallecieron cerca de 1.300 personas, según el registro de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, que se extiende por Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam y Venezuela. Algunos de estos países están entre los 10 más afectados del mundo. Más al norte, en México, al menos 9.000 indígenas llevan 4 años desplazados en Chiapas, en el sureste del país. Un hecho que ilustra los rezagos históricos que afrontan las etnias mesoamericanas en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Pues durante este desplazamiento pues hemos buscado la manera de cómo sobrevivir, ¿no? Y de la sociedad civil, organizaciones que nos han apoyado, nos han acompañado durante este desplazamiento a los 4 años que ya cumplió. Más de 20 millones de indígenas viven en Sudamérica y representan a casi el 5% de la población de la región. Vámonos con noticias electorales para finalizar, y es que el presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, habría obtenido una amplia ventaja en las elecciones presidenciales del domingo, según los reportes oficiales, pero los comicios estuvieron marcados por una jornada de protestas que terminó en enfrentamientos. Los manifestantes denuncian fraude a favor del hombre que ha gobernado este país durante los últimos 26 años y que ahora permanecería en el poder. Veamos este informe de Ogoj Bayut. Alexander Lukashenko habría sido reelegido presidente de Belarus por 6ª vez consecutiva, por lo que miles de personas salieron a las calles de Minsk para protestar en contra de los resultados de las elecciones. Las manifestaciones terminaron en disturbios. La oposición sospecha que los funcionarios electorales manipulan los resultados a favor del mandatario, que ha estado en el poder desde 1994. La principal opositora, Svetlana Tikhanovskaya, habría obtenido solo el 6% de los sufragios, muy por debajo de lo pronosticado. Justamente la candidata había pedido a sus seguidores que votaran tarde para evitar un fraude electoral. Tikhanovskaya emergió de la oscuridad luego de que su esposo, un bloguero que aspiraba a la presidencia, fuera detenido. Además de él, 2 de los oponentes de Lukashenko han sido perseguidos y el sábado 2 integrantes de la campaña de Tikhanovskaya fueron detenidas. Este domingo vehículos policiales patrullaron las calles y las redes sociales fueron interrumpidas en un intento por detener posibles manifestaciones. Y es que las protestas de los últimos días han reunido a las más grandes multitudes vistas desde la caída de la Unión Soviética en 1991. Activistas dicen que más de 1.300 personas han sido detenidas en este estallido, entre ellas observadores internacionales. Llegamos al final de esta emisión, pero les recordamos, las noticias no se detienen, con actualizaciones constantes aquí en nuestra señal televisiva y también información al momento en nuestro sitio web france24.com. Muchas gracias por su compañía, que disfrute de su noche y cuídese mucho del COVID-19.